En este video vamos a usar, entonces, vamos a calcular algunas probabilidades por condicionamiento. Lo único que hemos hecho hasta ahora es esas propiedades 1, 2 y 3. Las hemos particularizado para calcular convenientemente algunos valores esperados. En este video vamos a calcular algunas probabilidades. Entonces vamos a considerar que E es un evento. ¿Okay? Y vamos a definir la variable aleatoria X como sigue. X entonces va a ser una variable aleatoria que va a ser 1 si E ocurre y 0 si E no ocurre. Entonces, de aquí nosotros podemos concluir dos cosas. Lo primero es que si tú quieres calcular la esperanza de X, entonces la esperanza de X, acuérdate que es el valor por la probabilidad, ¿verdad? Entonces eso es el valor de la variable 1 por la probabilidad de que ocurra E, que es la probabilidad de E, más el valor de la variable 0 por la probabilidad de que E no ocurra. ¿Okay? Entonces esa probabilidad eso vale 0, y esto te queda simplemente la probabilidad de E. Claro, cuando yo tengo una variable de esta naturaleza, el valor esperado es simplemente la probabilidad de ese conjunto. Esa es una cosa. Y la segunda cosa es que lo mismo aplica si es que tú quieres, por ejemplo, la esperanza de X dado Y igual a un Y pequeño. Bueno, eso es de la misma manera la probabilidad de E dado Y igual a Y. Entonces lo que nosotros podemos hacer es escribir ahora el valor de la probabilidad de esta manera. Estoy usando las propiedades de la esperanza condicional. La podemos escribir de esta manera. Esto va a ser, la probabilidad de E va a ser la suma, en el caso discreto, sobre los I de la probabilidad de E dado I igual a I por la probabilidad de I igual a I. Y eso va a ser en el caso en que I es discreto. Y si el I es continuo, entonces consideramos la integral entre menos infinito e infinito de la probabilidad de E dado I igual a I por la función de densidad de I. Y esto integra entonces respecto a I. Entonces, esto permite calcular algunas probabilidades por condicionamiento. El evento que yo quiero calcular, la probabilidad del evento que quiero calcular, es una probabilidad que ese evento depende de otra variable. Pero esa variable puede tomar múltiples valores. Entonces lo que tengo que hacer es sumar sobre todos esos posibles valores y ponderarlos de acuerdo a su probabilidad. Entonces esta fórmula es muy útil para calcular probabilidades por condicionamiento. Entonces un ejemplo muy sencillo es el siguiente. Imagínate que X e Y son variables continuas, ¿ya? X e Y son variables aleatorias continuas con densidades f de X y f de Y, respectivamente. Pero además, estas variables son independientes, ¿cierto? Además, X e Y son independientes. Entonces, lo que nos piden es calcular cuál es la probabilidad de que X sea menor que Y. Tú dices, mira, la pregunta es bastante general. Claro, pero si nosotros usamos estas probabilidades, ¿será que podemos...? Este es el evento, ¿te das cuenta? O sea, si tú tuvieras que escribir el evento E, lo tuvieras que escribir, esos son esencialmente todos los X, Y en R2, tales que X menor que Y. ¿Ya? Pero si tú quieres calcular la probabilidad de E, la puedes calcular como la integral. La integral entre menos infinito e infinito de la probabilidad de que X sea menor que Y. Ese es el evento, dado
que I es igual a I por la densidad de I de I. Así que lo que aplicamos fue esta fórmula para calcular ese evento. Bueno, entonces tú te das cuenta que esta probabilidad, fíjate, es la probabilidad de X menor que I, dado que el I es igual a I chiquitito, a Icito. Entonces, cuando tú condicionas este I a ese Icito, significa que si yo pongo ese Icito ahí, ya desaparece el condicionamiento. Claro, esto es en efecto la integral entre menos infinito e infinito de la probabilidad que X sea menor o igual que Icito. Porque Icito acá está fijo. Entonces, si Icito yo lo fijo, pierdo el condicionamiento porque ya lo fijé y esto no es una variable aleatoria, sino que es un número ahora. Y lo demás queda igual. ¿Te das cuenta? Y ahora entonces, lo que voy a hacer es interpretar. ¿Qué cosa es esto? La única información que yo tengo es eso y eso. Y con esas dos cosas, con esas dos densidades, porque son independientes, yo quisiera calcular esta cantidad. Esto cumple con la información que tengo. Pero esto, ¿cómo lo puedo ver? Esto no es otra cosa que la función de distribución acumulada de la variable X evaluada en Y. Claro, esto es la integral entre menos infinito e infinito de la función de distribución de X evaluado en Icito por la densidad de Y evaluada en Icito de Icito. Y eso es lo más pequeño que puedo, lo más simple, como se puede expresar esta integral, pero enfatizamos que esta es la función de densidad de distribución acumulada de la Y, donde esta f de I tú la puedes calcular como, mira, esta f de I es la misma que antes. Esto va a ser la integral entre menos infinito e Icito de la densidad de X. De X. Entonces, esto es una función que depende de I, claro, pero de la densidad que yo conozco. Entonces, ahora sí que tienes esta probabilidad de ese evento en términos de la información que necesitas. ¿La integral de quién? De esta, que depende de la f chica, bien, y de la otra, que también la tengo. Por tanto, toda esta información que tengo aquí es una información que yo dispongo. Y eso lo podemos expresar de esa manera. Vamos a hacer entonces un ejercicio donde explicamos el cálculo de una probabilidad por condicionamiento, pero ahora en un caso discreto. Cada cliente que entra en una tienda compra un artículo con probabilidad P. Este P tiene que estar entre 0 y 1, una probabilidad. Si el número de clientes que entran en una tienda es una variable Poisson con parámetro lambda, es decir, en promedio entran lambda clientes a esa tienda, ¿cuál es la probabilidad que no se venda ningún artículo? El problema parece difícil, pero si nosotros lo condicionamos, baja el nivel de dificultad. Entonces lo que vamos a hacer es definir, sean X, ¿qué cosa es X? Es el número de artículos vendidos. ¿Te das cuenta? Hay dos variables, ¿verdad? Cada persona que entra compra un artículo, entonces me interesa saber cuántos artículos se venden. Esa cantidad de artículos vendidos es la variable aleatoria X. Y la otra variable dice acá que el número de clientes, perfecto. Entonces vamos a llamar N, la variable aleatoria, que es el número de clientes que entra a la tienda. Perfecto. Entonces, en términos de esta notación, ¿qué es lo que me piden? ¿Cuál es la probabilidad que no se venda ningún artículo? Pero X es la cantidad de artículos vendidos. Entonces lo que me preguntan, ¿cierto? Me preguntan, esencialmente en la notación que yo tengo es, ¿cuál es la probabilidad que no se venda ningún artículo? Significa que la cantidad de artículos vendidos es igual a 0. Pero yo sé que esta probabilidad depende de cuántos clientes entran a la tienda. O sea, la cantidad de artículos depende de cuántos clientes fueron, porque dice que cada cliente tiene una probabilidad P de comprar. Entonces, esta probabilidad, usando el condicionamiento, es la suma desde n igual 0 hasta infinito de la probabilidad de este evento, dado el condicionamiento, por la densidad de ese condicionamiento.
de esa variable. Entonces tú dices, mira, la probabilidad de que x sea igual a 0 es la suma de la probabilidad que x sea igual a 0, pero dado que hay n clientes en la tienda, por la probabilidad de tener n clientes en la tienda. Y claro, si esto es una variable aleatoria Poisson, entonces la variable aleatoria Poisson va desde 0 hasta infinito. El número de clientes puede ser 0, o el número de clientes puede ser 10, 40, hasta infinito. Entonces estamos considerando ese caso. Entonces la primera cosa que nosotros podemos decir es que, ¿cómo calculamos esa probabilidad? Bueno, si n, te están diciendo a ti, n es una variable aleatoria Poisson con parámetro lambda. ¿Qué significa eso? Significa eso entonces que la probabilidad que n sea igual a n chiquitito es lambda elevado a n por e a la menos lambda partido por n factorial. Porque es una Poisson. ¿Y qué otra cosa sabemos? Bueno, que si yo la probabilidad de que x sea igual a 0, dado que tengo n clientes, es decir, mira, entran n clientes a la tienda, yo sé que entran n clientes, dado que entran n clientes a la tienda, yo quiero saber cuál es la probabilidad que no se venda ningún artículo. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que si un cliente entra a la tienda, compre un artículo? La probabilidad P. ¿Te das cuenta? Un cliente entra en una tienda y compra un artículo con probabilidad P. ¿Cuál es la probabilidad que no compre ningún artículo? 1 menos P. Entra un segundo cliente en forma independiente. ¿Cuál es la probabilidad que no compre nada? 1 menos P. Es decir, si entran n clientes, el primero no compra nada con probabilidad 1 menos P. El segundo, con la misma probabilidad 1 menos P. Si entran n clientes, entonces es 1 menos P elevado a n. Entonces, esta es la probabilidad que, dado que entran n clientes, ninguno compre. Entonces, si tú pones esto como insumo para esta ecuación, esto implica entonces que la probabilidad de que en realidad no se venda ningún artículo, dado que hay n clientes en la tienda, eso va a ser la suma desde de n igual 0 hasta infinito de 1 menos p elevado a n por esto, por lambda elevado a n, por e a la menos lambda partido por n factorial. Y tú ya puedes suponer lo que va a suceder acá, porque sacamos todo lo que no tiene n y lo que no tiene n es eso. Entonces fíjate qué hermosura va a suceder. E a la menos lambda, y esto lo podemos reescribir de esta manera. Esto es la suma de n igual 0 hasta infinito, de 1 menos p por lambda, todo eso elevado a n partido por n factorial. Y esto ya lo hemos usado. Recuerda que la suma de x a la n partido por n factorial, eso es e a la x, cuando n va desde 0 hasta infinito. Es la exponencial, ¿no? Entonces, este x está haciendo el papel del 1 menos p por lambda. O sea, esto me queda, este e a la menos lambda que está aquí, por, y toda esta suma es e elevado a eso. Entonces tú te das cuenta que aquí hay un e a la menos lambda, aquí hay un e a la menos lambda, y hay un e a la menos lambda, o sea, lo voy a anotar, lo voy a anotar, no te ofendas, por favor. E a la menos lambda por e a la lambda por e a la menos lambda por p. Entonces, eso se cancela, y esto te queda simplemente e a la menos lambda p. Y esa es entonces la probabilidad de que no se venda ningún artículo. Es una probabilidad que depende, va a ser tan pequeña, depende del valor de lambda y el valor de p. Ahora, yo te quiero dejar una tarea. En este mismo contexto, calcula cuál es la probabilidad de que se vendan k artículos. Yo calculé la probabilidad de que no se venda ningún artículo. ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan k artículos ahora? Pero este k, por supuesto, es un número natural que no es el 0, porque ya lo calculamos. Te dejo eso como tarea.